Buenos días, Chumash para el día lunes. Vayomer Moshe el Bnei Israel. Y Moshe dijo a los hijos de Israel: Re'u kara Hashem beshem. Vean, el Eterno ha llamado por nombre a quien Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Judá. A este hombre, Betzalel, hijo de Uri de Hur del tribu de Yehudá. Y Rashi dice aquí, Hur, ¿quién era Hur? Era hijo de Miriam, hermana de Moshe. O sea, fue un descendiente, fue esto un sobrino de Moshe Rabbeinu. Vayimalei oto ruach Elokim bechokhma, betvuna, uvedat, uvechol melacha. Lo ha colmado con el Espíritu Divino en sabiduría, en raciocinio y en conocimiento en toda artesanía. Velachashov machashavot lasot bazahav uvakesef uvanechoshet, para confeccionar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre. Uvacharoshet even lemalot uvacharoshet etz lasot b'chol melechet machashavet, en el corte de piedras para engastar y en el tallado de la madera para fabricar, en toda labor de diseño. O sea, había mucha experticia necesaria para poder construir el Mishkan, ya que vimos el nivel de detalle que tiene cada uno de los implementos y los muebles y las vestiduras. Hashem llenó este individuo, Betzalel, con toda esa sabiduría. Ulehorot natan belibo. También, además de saber él cómo hacerlo, también Dios le otorgó la capacidad de enseñar en su corazón. Eso es algo muy importante, porque el hecho de uno saber algo no significa que sabe enseñar a otra persona. Sabiduría es una cosa, enseñanza es otra cosa. Betzalel tenía tanto la sabiduría de Dios, y también Dios le llenó con la capacidad de enseñar. Hu ve'Oholiav ben Achisamach le Matei Dan, en él y en Oholiav, hijo de Achisamach de la tribu de Dan. Aquí Rashi dice así: él era de la tribu de Dan, la más baja de las tribus, de los hijos de las sirvientas, pero aún así Dios lo igualó a Betzalel con respecto a la labor del tabernáculo, quien descendía de la más grande de las tribus. Esto lo hizo para cumplir con lo que se declara: y no será reconocido el noble delante del pobre. Porque en la casa de Dios, y para construir la casa de Dios, tiene que participar y tiene que estar presente todo el mundo. Mileotam chokhmat lev laasot kol melechet charash vechoshev verokem batechelet uvaargaman betolat hashani uvashesh veoreg ose kol melacha vechoshve machashavot. Los colmó de sabiduría, de corazón, para hacer toda labor de tallador, diseñador y recamador en lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino fino, y de tejedor, hacedores de toda artesanía y confeccionador de diseños. Ve'asa Betzalel ve'Oholiav ve'chol ish chacham lev asher natan Hashem chokhma utvuna bahema ladat לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. Betzalel y Oholiav y todo varón sabio de corazón, a quien el Eterno otorgó sabiduría y raciocinio para saber hacer toda la tarea de la labor del santuario, llevarán a cabo todo lo que el Eterno ha ordenado. ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו כל אשר
נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. Moshe llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los hombres sabios de corazón a quien Dios otorgó sabiduría en su corazón, a todo aquel cuyo corazón lo motivó para acercarse a la obra y hacerla. ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר. En presencia de Moshe tomaron todas las porciones separadas, o sea, los materiales, porque Moshe había recibido todo esto del pueblo judío. Y ahora Moshe tenía que hacer acto de entrega de estos materiales para que puedan hacer esa labor. Pero ellos continuaron trayendo a él más contribuciones cada mañana. La gente se animó tanto que siguieron trayendo. Moshe le daba el material a estos artesanos y la gente les traía más. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש איש איש במלאכתו אשר הם עושים, vinieron todos los sabios que hacían toda la labor del santuario, cada varón según la obra que hacía. ויאמרו אל משה לאמור מרבים העם להביא מידי עבודה למלאכה שציווה השם לעשות אותה. Entonces le dijeron, el pueblo está trayendo más que lo suficiente para la tarea. O sea, Hashem ordenó lo que hay que construir, qué tamaño tenía que tener cada cosa, qué material necesitaba, y ya no necesitaba más material. Entonces imagínate que llegó hasta el punto, ויצב משה ויבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מהביא. Moshe ordenó que anunciaron para el campamento diciendo que tanto hombres como mujeres no hagan más labor para la contribución del santuario, y el pueblo obstuvo de traer. Imagínate esta situación y ese ánimo y ganas de construir el templo de Dios, que hasta tenían que decir basta, no traigan más. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר. Y la labor les había sido suficiente para todo el trabajo y para que sobrara. Dice Rashi, la labor les había sido suficiente. Esta frase quiere decir que y la labor de aportar fue suficiente para los que hicieron el tabernáculo, para todo el trabajo del Mishkan, para hacerlo y para que sobrara. Y dice que esta palabra, vehoter, para que sobrara, este verbo, dice, es semejante en construcción gramatical al verbo de la frase y continuó endureciendo su corazón, vehachbed. O sea, esto es una explicación de la gramática. Entonces, en resumen, hoy vemos cómo Dios llenó a estos individuos con la sabiduría de poder hacer todo su obra, cómo enseñar a más gente y cómo se animaron todo el pueblo para participar en esto. De eso podemos aprender mucho. Primeramente, que cada uno Dios le llena con algún tipo de talento y necesitamos usar nuestros talentos para cumplir nuestra misión en este mundo y siempre estar dado a dar y ayudar. ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן 10 יריות 6 משזר ותכלת וארגמן ותולת שני קרובים מעשה חושב עשה אותם. Todos los sabios de corazón de los que hacían la labor hicieron el tabernáculo, 10 cortinas de lino trenzada con lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, con diseño de querubines, y las hicieron. Esto ya lo vimos en el Parashat Terumah, pero para refrescar la memoria, aquí tienes esta tela que hicieron con el diseño de los querubines.
son 10 paneles. Y aquí dice, Orech hayiriya echat, 8 ba'ama, verochav 4 ba'ama hayiriya echat, midah echat l'chol hayiriyot. La longitud de cada cortina era de 28 codos y su ancho de 4 codos, la misma medida para todas las cortinas. ¿Ves? Aquí tienes 28 por 4. Ahí tienes los 10 cortinas. Y como dice aquí, vayechaber et 5 hayiriyot echat el echat, ו5 יריות חיבר אחת אל אחת. Unió 5 cortinas una con otra, y las otras 5 cortinas unió uno con otro. ויסלו לאות תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת, כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית, hizo lazadas de lana turquesa sobre el borde de la cortina que estaba en el extremo del ensamblaje, y así hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo ensamblaje. Entonces aquí estás viendo cómo hicieron estos lulaot. Okay, estos son, dice, lazadas, y con esto es que se podía conectar uno con el otro. Entonces aquí están los dos paneles uno al lado del otro, y aquí podemos ver cómo se conectan las dos cortinas uno con el otro. 50 ויסלו לאות תכלת, אוקיי, ו50 לולאות עשה ביריעה אחת, ו50 לולאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות אחת אל אחת. 50 lazadas hizo en una cortina y 50 ojales hizo en el borde de la cortina del segundo ensamblaje, las lazadas contrapuestas entre sí. ויעש 50 קרסי זהב ויחבר את היריות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד. Hizo 50 ganchillos de oro, unió las cortinas una con otra por medio de los ganchillos, así el tabernáculo fue uno. Aquí podemos ya ver, ¿no?, cómo se unió, y aquí, bueno, estas son las vigas que están como la estructura básica del Mishkan. ויעש יריות עזים לאוהל המשכן, 12 יריות עשה אותם, hizo cortinas de bellocino de cabra a modo de tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. אורך היריעה אחת 30 באמה ו4 אמות, רוחב היריעה אחת מידה אחת ל12 היריות. La longitud de cada cortina era de 30 codos, y de 4 codos el ancho de la cortina, la misma medida para las 11 cortinas. ויחבר את 5 היריות לבד ואת 6 היריות לבד, y se unió 5 cortinas por separado y 6 cortinas por separado. ויסלו לאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת, 50 לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית. Hizo 50 lazadas en el borde de la cortina del extremo del ensamblaje, e hizo 50 lazadas en el borde de la cortina del segundo ensamblaje. ויעש קרסי נחושת 50 לחבר את האוהל להיות אחד. Hizo 50 ganchillos de cobre para unir la tienda de modo que fuera uno. ויעש מכסה לאוהל אורות אלים אדמים ומכסה אורות חשים מלמעלה. Y hizo una cobertura para la tienda de pieles de carnero teñidos de rojo, y una cobertura de pieles de tejashim por encima. Okay, solo para refrescar la memoria, encima del Mishkan habían 3, o según una opinión, 4 coberturas. Entonces la primera cobertura leímos que era de este material. Entonces eso es lo que dijimos, y esto tenía 5 paneles y 5 paneles que se juntaron con estos ganchillos de oro. Pero la segunda cobertura de piel de cabra era de 11 paneles
¿Ves que aquí hay 5 y 6? Y se utilizó el mismo sistema, pero esta vez los ganchillos eran de cobre, no eran de oro. Y esto fue encima de la primera cobertura. Y él termina, bueno, aquí lo puedes ver cómo están los dos. Este es el primero, este es el segundo. Y encima de esto no iba por los lados, el de arriba solamente iba en la parte de arriba, venía esta cobertura. Entonces cuando todo estaba ya hecho, así parecía el Mishkan de afuera. Eso es un repaso de lo que ya vimos y con esto terminamos el Chumash de hoy.